El tema de esta mañana, la dicha de orar por los demás. Alguien estuvo orando por nosotros. ¿Por quién estamos orando nosotros ahora? Si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿por quién estamos clamándole a Dios que extienda su misericordia? El domingo pasado estuvimos orando sobre la oración y la importancia de que nosotros debemos tener empatía. Debemos sentir esa necesidad de otras personas para poder orar por ellos. Hoy quiero recordar y resaltar también algo muy importante, que no quiero que caigamos en un error doctrinal. Nuestro mayor intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 8, verso 33 dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No fue nadie más. Nadie más entregó su vida, nadie más derramó su sangre en una cruz, más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor lo declara, el apóstol Pablo lo confirma y dice: el que intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que entonces nosotros podemos interceder por los demás? Claro que sí, podemos orar, no en la misma posición de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la posición de Él, como nuestro abogado. Abogado tenemos delante de nuestro Señor, a Jesucristo, quien murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Pero lo que sí podemos y debemos hacer nosotros es orar por los demás. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros oramos por las demás personas, estamos manifestando el carácter de Cristo en nosotros. Y una de nuestras metas debe ser que debemos parecernos cada día más a Jesús. Esa es nuestra meta. ¿Es complicado? ¿Es difícil? Para algunos dicen es imposible. Pues humanamente claro que sí. Pero nosotros debemos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos seguir los pasos de un líder, podríamos aprender de nuestros pastores, podemos aprender de otras personas creyentes, pero nuestro máximo ejemplo, ¿quién es, hermanos? Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Y cuando hablo de ejemplo, no es solamente de admirarlo porque Él es ejemplar, sino seguirlo, imitarlo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros los creyentes. Cuando falta ese conocimiento es que cometemos muchísimos errores. Y por eso en la gran mayoría de ocasiones nos podemos decepcionar de seguidores de Cristo. Porque nosotros debemos imitar a Cristo Jesús y reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y una de las virtudes que tenía nuestro Señor Jesucristo, o que tiene nuestro Señor Jesucristo, es la compasión, el amor por las almas. Aún estando en la cruz, Él intercedió por esas personas y les dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, imitar ese carácter, imitar esas virtudes, hermanos, difícil. Pero no debemos excusarnos en eso. Debemos esforzarnos por cada vez parecernos a Jesús. Amén. Recordemos que la oración tiene poder. En Efesios capítulo 6, verso 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Debemos perseverar, mantenernos en oración, no solamente por los que nos caen bien, ¿verdad, hermanos? Yo voy a orar por el hermanito aquel que me saludó. Yo voy a orar solamente por los hermanos que cantan en la iglesia. Solo voy a orar por los servidores que me caen bien. No, hermanos, debemos orar por todos los creyentes. Y eso incluye no solamente nuestra congregación, incluye a los creyentes alrededor del mundo.
Hay creyentes en otros países que están sufriendo como no tenemos idea. A nosotros se nos hace fácil venir a este lugar. Bueno, en el sentido fácil, yo sé que cada uno tiene sus dificultades, pero me refiero a un concepto general. Se nos hace fácil dirigirnos hacia acá porque en otros países no es tan fácil reunirse. No tienen un auditorio, un lugar como el que nosotros tenemos. No podemos andar con nuestros teléfonos o con nuestras Biblias en nuestros dispositivos. No podemos andar con la Biblia bajo el brazo. Aquí nosotros tenemos esa dicha, esa bendición. Y espero que nosotros valoremos este regalo que tenemos. Orar por todos los creyentes. Versículo 19. Oren también por mí. ¿Quién está hablando allí? ¿O quién está escribiendo esto? El apóstol Pablo. Oren por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Entonces, número 1 de este versículo aprendemos que debemos orar por todos los creyentes. Y número 2, debemos orar por quienes proclaman la palabra del Señor. Y también los que estamos aquí, que proclamamos la palabra del Señor, ya sea en una célula, en un grupo, en la calle, evangelismo, yo no sé, donde quiera que tú estés, nosotros debemos de reconocer que necesitamos las oraciones del pueblo de Dios. Oremos por quienes están compartiendo la palabra. Yo agradezco si usted esta mañana, usted se levantó y dijo: Padre, bendice al predicador de esta mañana, usa al pastor. Y si usted ya sabía que era yo, pues con mayor razón, ¿verdad? Señor, ten misericordia de Pastor Melvin, ayúdalo, ¿verdad? Agradecemos esas oraciones, son necesarias. Para los hermanos que comparten la alabanza, hoy nos ministraron los hermanos, orar por ellos es necesario hacerlo y es nuestra responsabilidad. Segundo de Tesalonicenses 3:1 dice: por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Mire qué interesante esto. Es importante que oremos por los que proclaman la palabra del Señor, tanto a nuestro alrededor, en la iglesia, como en otros lugares. En el interior del país hay personas proclamando la palabra del Señor. Yo he pasado cerca del hospital, aquí en la calle del hospital, y hace unos días había un hermano, no sé qué congregación, y espero que sea hermano, ¿verdad? Pero él estaba allí proclamando la palabra del Señor. Estaba con un megáfono ahí hablando la palabra del Señor. Lo menos que nosotros deberíamos hacer es orar por ellos. Y quizás no llegar ahí: hermano, arrodíllate, voy a orar por ti, voy a imponer las manos. Quizás no tenemos esa oportunidad. Pero sí, si tú vas pasando cerca de alguien, ora por él y bendícele. Padre, intercedemos por las personas que están escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. No es necesario ser protagonistas, pero es importante que oremos por otras personas. Y especialmente dice aquí, para ser librados de personas malvadas. ¿Quiénes aquí, de los que estamos acá, tenemos alguna situación difícil que quizás alguna persona malvada quiere hacerte algún daño? Ay, mejor ni les hubiera dicho, ¿verdad? Porque a usted rápido se les viene a la mente su vecino. Ay, no. O tal vez un compañero del trabajo, ¿verdad? Pero hermanos, como dicen por allí, no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. En más de alguna ocasión alguien tiene un problema con nosotros. Quizás nosotros lo buscamos, posiblemente, que Dios nos libre de eso. O quizás es porque las otras personas realmente, por envidias, por enojos, por calumnias, yo no sé, pero puede que quieran hacerte daño. Personas que están movidas por sentimientos de rencor, de amargura y de odio, que quieren lastimar no solamente tu bienestar, tu salud, sino tus bienes materiales. Hay ladrones, asaltantes, etc. El apóstol Pablo dice: oren para que seamos librados de esas personas. Es válido. Podemos orar para que Dios nos libre, y oremos para que Dios libre a los demás. No es una orden que hay que darle a Dios, hay que tener mucho cuidado. Padre, cuida a mi hermano. No, hermano, no, tampoco vamos a estar hablando así. Es una petición. Yo creo que nosotros no nos tratamos así. Marido, háblele así a su mujer, a ver cómo le va a responder. No, es una petición. Señor, Padre, te rogamos
Ten misericordia. Ten misericordia de mis hermanos. Ten misericordia del vecino. Ten misericordia del fulano. Ten misericordia. Glorifícate, Señor. No damos órdenes al Señor. Dios nos guarde, ¿verdad? A Él le pedimos. A Él le clamamos. Amén. Un ejemplo de oración que me impresionó en estos días. Yo lo estuve meditando y de verdad me quedé anclado a esa historia. Y está en el primer libro de los Reyes. Yo no sé si usted ha escuchado esa historia. Le voy a poner en contexto. Resulta que el segundo rey de Israel fue David. ¿Se le hace conocido ese nombre? El rey David fue aquel niño que con una Honda, era una Honda de estas, no una Honda de moto, ¿verdad? Mató al gigante. El sucesor de David fue Salomón, obviamente hijo de David. Esa es otra historia, un tremendo mensaje allí y tremenda historia. Pero David quería hacerle el templo al Señor. Usted recordará que David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Recuerda usted eso, verdad? Y él quería hacerle un templo, edificarle un templo al Señor. Y Dios le paró la mano y le dijo: mira, yo te agradezco, de verdad tenés muy buenas intenciones, pero no vas a ser tú quien va a construir el templo, sino va a ser tu hijo. Ojo, hermano, no todas las buenas intenciones son la voluntad de Dios. En algunas ocasiones tú puedes tener las mejores intenciones, pero te puedes equivocar. Es mejor esperar y escuchar cuál es la voluntad de Dios, a pesar de mis buenas intenciones. Bueno, regresando a este punto, nace Salomón y es él quien tiene el privilegio de construir ese templo, que por cierto ya no está, no existe ahora en la actualidad, ¿verdad? Pero se construyó con mucho lujo, oro, madera importada. Miren, fue algo, una exageración, una maravilla, una inversión de mucho dinero. ¿Qué sucedió entonces? El momento en que Salomón estaba ofreciendo e inaugurando ese templo, sucede algo interesante. Primero el libro de Reyes, capítulo 8, verso 22, dice: a continuación Salomón se puso frente al altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo y dijo, una pausa, Salomón no estaba solo. ¿Es necesario orar solos? Claro que sí. ¿Es necesario orar en la intimidad? Sí. Pero también es válido orar en la asamblea. Oigan lo que dice, versículo 23. Y dijo, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Hay mucha riqueza en ese versículo, pero quiero resaltar 2 puntos. Número 1. Salomón empieza a declarar la grandeza del Señor. Y hay algo muy poético, muy bonito para todos los que escriben canciones acá. Escuchen lo que dice el Señor, pero ni los cielos te pueden contener. No cabes, pero Señor, yo te ruego que habites en esta casa. Humildad, hermanos. Cuando nos acerquemos al Señor debemos hacerlo, como lo dice la palabra, con un corazón humilde, sincero. Y declarar la gloria de Dios, número 1. Y número 2. Él está intercediendo por él mismo ahora en este momento. Ten misericordia, oye el clamor y la oración que hoy elevo. Ten misericordia de mí, escúchame. ¿Quiénes le han clamado así en alguna ocasión al Señor? Amén. Le hemos pedido que nos escuche. ¿Y quiénes en más de alguna ocasión han sentido que Dios no los escucha? Ahora, en algunas ocasiones pensamos que Dios no nos escucha. No es que no te escuche. A veces nosotros pensamos que Dios no nos responde. Déjame decirte que Dios sí escucha el clamor de su pueblo, de sus hijos, y sí responde. El asunto es que a veces nosotros no estamos preparados para recibir esa respuesta.
En el versículo 30 del mismo capítulo dice: oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Número 2, Él está pidiendo que Dios lo escuche a Él, pero también que escuche al pueblo. Hermano, eso también denota humildad. Escúchame a mí, Señor, escúchame a mí. Pero no escuches al hermano, Padre. Este hermano me debe 20 quetzales todavía desde el domingo pasado. Y no lo escuches, Señor. A veces como que nos dan ganas de orar así, ¿verdad? Señor, escúchame a mí porque yo sí ayuno. Yo te busco más. Los demás hermanos ni vienen a la iglesia, ni vienen a los cultos. Miren, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Debemos mantener un corazón humilde y decirle: Padre, escúchame a mí y también escucha a los demás hermanos. Cada quien rinde cuentas, pero escúchalos. Escucha a la congregación, es lo que está diciendo Salomón. Versículo 31 dice: si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar frente a tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Mire, orar por justicia es válido. Orar por misericordia es válido. Podemos orar por las necesidades de otros, pero también podemos orar por los pecados de otros. Perdónalos, Señor. Perdona a mi hermano, Padre. Yo ya le perdoné los 20 quetzales que me debe, Señor. Perdónalo tú también. Ten misericordia, Señor, de la gente que asiste a la célula. Llegan siempre tarde, Padre, pero perdona. No estoy bromeando. Hermanos, debemos orar por nosotros y por el pueblo de Dios. Y en el versículo 41 dice: trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que, atraído por tu fama, ha venido de lejanas tierras. Y esto es muy, muy importante, muy interesante, porque se ha tenido el concepto de que el pueblo judío es como que muy cerrado y muy celoso de sus raíces y de su creencia y de la promesa que Dios les dio. Pero note que el rey Salomón ahí está marcando algo interesante. Señor, no te fijes solo en mí. No te fijes tampoco solo en el pueblo. Mira a los extranjeros, a los que no son pueblo escogido, a los que no están en la promesa, pero que son atraídos a ti, porque han escuchado de ti. Escúchalos también a ellos. ¡Wow! Hermano, ¿cómo aplicamos eso a nosotros? Es porque también debemos orar por quienes no conocen a Cristo. La iglesia, nosotros somos el nuevo cuerpo, la nueva nación. Nosotros ahora somos ese pueblo escogido por gracia del Señor. Que no se nos olvide orar por aquellos que aún no han sido añadidos al cuerpo de Cristo. A esos extranjeros que dice acá. Recuerde que aquí en el contexto, esto está sucediendo hace unos 3000 años atrás, hace muchísimo tiempo aproximadamente, ahora un poquito menos tal vez. Pero hace muchos años está sucediendo esto. Es otro contexto, otro lugar, contextualizado a nosotros en este siglo XXI. Iglesia, ora, intercede, acuérdate de aquellos que aún no conocen a Cristo. Por naturaleza humana, lamentablemente, somos inclinados al mal. Somos inclinados al rencor. Somos inclinados a ser egoístas. Y en muchas ocasiones, como pueblo del Señor, como que nos apoderamos de las promesas del Señor y son solo mías. Y de hecho, así es, ¿verdad? Podemos pensar, pero hay que mantener el equilibrio. Podemos decir: las promesas del Señor mías son. ¿Se recuerda usted de ese canto? Las promesas del Señor mías son. No puede faltar, ¿verdad? Esas promesas son nuestras, pero a veces pensamos que son solo de nosotros y que los demás, que miren cómo salen. No, hermano. Si Dios las dejó para todos, qué bonito fuera que toda Guatemala conozca al Señor, hermano. Qué bonito fuera que nuestros gobernantes conocieran del Señor. Amén. Qué bonito fuera
que esos amigos o compañeros de trabajo conocieran del Señor. Qué bonito fuera que tu jefe, sí, ese hombre que siempre intercede por ti, conociera del Señor. Fui muy sarcástico, ¿verdad? Perdonen por eso. Hay jefes que son temerosos del Señor. ¿Cuántos jefes hay aquí que son temerosos del Señor? Con confianza, díganlo. Qué bonito fuera que esas personas que se reúnen en algunos lugares para maquinar el mal, ya no lo hicieran, sino que tuvieran un encuentro personal con el Señor. Ahora, a nosotros se nos ha llamado a orar y a interceder por ellos. Señor, ten misericordia de esos jovencitos que se reúnen en esa cancha. En lugar de nosotros, ay, esos muchachos al infierno se deberían de ir. No, hermano, que Dios nos guarde. No diga eso. Bueno, estuvo. Mire, a mí me da tristeza y me asusta cuando veo algunos comentarios en redes sociales, cuando le sucede alguna tragedia a alguien, ¿verdad? Tal vez alguien tuvo un accidente y un comentario. Bueno, yo soy de los que de vez en cuando leen comentarios, perdonen, ¿verdad? Pero un comentario, se lo merecía, ponen algunos. Por loco, ponen. No, hermanos. Qué triste. Hablar así de la tragedia de otros. Hermano, no vayas a ser tú, no vayas a caer tú en ese error. No vayas a cometer ese pecado. Tú debes orar, nosotros debemos orar por los demás. Si alguna familia que tú conoces está atravesando una situación difícil, no tomes esa postura de religiosidad de decir, eso le pasa por no buscar a Dios. Yo estoy bien porque yo sí oro y ayuno y doy ofrenda. No caigas en ese espíritu de religiosidad y condenación. Al contrario, si tú sabes que una familia está en una situación difícil, vístete del carácter de Cristo. Imita a Jesucristo y dile, Señor, ten misericordia de esa familia. Ten misericordia, Señor. Y si les puedes ayudar de alguna otra forma, hazlo. Pero mínimo debemos orar. Amén. Las personas que oran por otras personas es porque han sido transformadas a imagen de Cristo Jesús. De esa manera nosotros manifestamos que hemos nacido de nuevo. Porque muchas veces nos llenamos la boca, ¿verdad? Es que yo he nacido de nuevo porque he confesado a Cristo Jesús. Sí, pero todavía tienes rencor. Sí, pero tienes amargura. Sí, pero no tienes humildad para orar por otros. ¿Cómo es que puedes decir o podemos decir que hemos nacido de nuevo si estamos demostrando lo contrario? No podemos decir que hemos nacido de nuevo si no estamos reflejando el carácter de Cristo Jesús. Intercedamos y oremos por otros. Escucha lo que dice primera de Juan 4:7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama, ¿qué dice? Digámoslo fuerte, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Algo importante entonces para orar por otros es experimentar el amor de Dios en nosotros. Permitamos que ese amor nos inunde para poder orar por las demás personas. Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Ese tema del perdón es complicado, es difícil. No es fácil perdonar. Quizás tú todavía estás luchando contra ese sentimiento. ¿Cómo voy a perdonar a quien me hizo daño? ¿Cómo voy a perdonar a quien le hizo daño a mis seres queridos? Al contrario, yo sigo orando para que Dios lo juzgue. Hermano, ten cuidado. Limpia tu corazón.
Allí estás orando, pero con las actitudes incorrectas, con las motivaciones incorrectas. Debemos perdonar. Número 3, no debemos guardar rencor. En 1 Tesalonicenses 5:15 dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No entre ustedes, no solo entre ustedes, sino a todos. No guardemos rencor en nuestro corazón. Dios sigue siendo Dios. Él sigue en su trono. Si Él estableció esa palabra, ¿qué beneficio le vamos a hacer nosotros a Dios? El beneficio es para nosotros mismos. Ser libres del rencor, ser libres de amargura, tener el amor de Dios en nosotros. Eso es una dicha, es una bendición. Y otro punto importante es que debemos orar según la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo podemos pedir conforme a su voluntad? Un tip pequeño, tal vez muy profundo, pero rápidamente les puedo decir: cuando oramos según lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Por ejemplo, honremos a nuestros padres. Es válido orar por nuestros padres. Oremos por nuestros pastores, lo acabamos de decir. Oremos unos por otros. Es importante que oremos unos por otros. ¿Es importante orar por cosas materiales? Pues sí, hermanos. Pero también la palabra del Señor nos dice: Señor, líbranos de la tentación. O sea que podemos orar por nuestros hermanos. Señor, libra a mi hermano de caer en tentación. Líbralo, Señor. En su trabajo lo están acosando. Líbralo de cualquier tentación que no resulte maltratando a la gente. Guárdalo en su carácter, guárdalo en su temperamento, guárdalo de esas tentaciones. Podemos orar por eso, hermano. También el Señor le dijo a Pedro que no te falte esa fe. Podemos orar también por nuestros hermanos para que no les falte la fe. Oremos unos por otros.